Hoy creo que lo que vamos a hablar es el principio de la vida cristiana. Por eso podemos ver constantemente un sinfín de personas dentro de la iglesia, ¿no? Y yo creo que todos de alguna manera nos damos cuenta cuando vemos al pasar el tiempo cómo las personas van avanzando, cómo van cambiando, cómo van siendo transformadas, cómo cambia su rostro de tristeza a alegría. Hay procesos que son más lentos porque uno acarrea situaciones a veces demasiado pesadas en la vida. Y de hecho la Biblia, cuando habla de un nuevo nacimiento, cuando un bebé nace, es un trauma. Por eso cuando sale del canal de parto tiene que enfrentarse a una realidad diferente a la que él estaba. Él estaba protegido en el vientre de la madre, pero de golpe sale a otra realidad y ¿qué es lo primero que hace? Llora. De la misma manera en el Evangelio no es fácil. Hay gente que ni bien conoce al Señor, sufre una transformación espontánea. Hay gente que en el proceso la sufre. Hay algunos que con lazo de amor, hay otros que con lazo de dolor, hay algunos que a los golpes, otros que a las trompadas y otros casi al borde del suicidio cambian, pero hay quienes directamente no hay transformación. Podrán pasar los años, podrán pasar las épocas, podrán pasar las ocasiones, pero siempre tienen los mismos problemas, siempre pasan por las mismas dificultades, siempre tienen los mismos vicios, siempre tienen las mismas malas actitudes, siempre tienen las mismas malas reacciones, siempre tienen los mismos malos pensamientos. Y usted dice, es que Cristo no puede hacer nada con ellos. No, porque la realidad es que el tema del nuevo nacimiento, el del nacer de nuevo, tiene que haber una disposición del corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hay personas que creen que la transformación la logramos nosotros, y hay algunos que se esfuerzan por cambiar, se esfuerzan por hasta cambiar por la vestimenta, se visten como el resto de los hermanos de la iglesia y luego tuvieron una recaída y volvieron nuevamente a la droga, volvieron nuevamente al alcohol, volvieron nuevamente a diferentes situaciones. Y la realidad es que esto no es por esfuerzo natural, es realmente una transformación espiritual, un nuevo nacimiento en Cristo, es morir a la vieja vida y nacer en novedad de vida. Pero no es algo que lo logra usted por sí mismo, ni es algo que lo logro yo por mí mismo. Es simplemente lo que yo tengo que hacer es disponer mi corazón y no ponerle por qué al Señor. Simplemente experimentar y dejarse transformar por Él y tener la paciencia. Entonces, hoy si tendría que ponerle un título a esta enseñanza sería la siguiente: ¿estás viviendo bajo la ley o estás viviendo bajo la gracia? Te dice qué diferencia entre una y la otra. Bueno, yo le voy a mostrar cuál es la diferencia. ¿Estás viviendo bajo la ley o estás viviendo bajo la gracia? Hay una ley natural, ¿sí? ¿Cuál es la ley natural que todos debemos afrontar? Y ninguno sin excepción puede evitarlo. Es: el hombre nace, crece, se reproduce y luego, lo que nadie quiere, tiene que morir. Ahora, ¿alguien se está preparando para morir? Nadie se prepara para morir. Todos nos preparamos para vivir, ¿sí? Entonces, la ley espiritual es casi similar, aunque en su fin hay una pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia marca la gran diferencia entre el hombre natural bajo la ley del pecado y el hombre espiritual bajo la gracia. Que la palabra gracia no significa nada más ni nada menos regalo de Dios, don de Dios, bendición de Dios. Entonces, el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, tiene casi los mismos pasos a seguir.
el hombre de Dios nace, ¿sí? Por consiguiente, si nace, tiene un nuevo nacimiento, crece. Y como crece, la bendición que Dios le ha dado no es solamente para él, sino que se reproduce. La única diferencia es que nosotros no morimos. Usted dice, ¿cómo que no morimos? No, es allí donde llega el momento en que logramos, a través del nuevo nacimiento, de crecer en el Evangelio. La Biblia dice que Pablo en más de una oportunidad dice, vine a vosotros con el fin de traerle alimento sólido, y me encontré que tuve que darle la leche espiritual no adulterada porque eres niño, todavía no has madurado, no has crecido. Sigues con los viejos rudimentos de la ley, con las viejas mañas, las mismas situaciones. Pero también la Biblia me habla de el hombre que tiene la herencia del Padre. Dice que cuando el heredero es niño, nada difiere del esclavo. ¿Qué significa esto? Vive bajo el mismo techo que el esclavo, come quizás un poco mejor que el esclavo, pero de alguna manera come en la casa del padre igual que el esclavo, pero no tiene la herencia. ¿Cómo que no? Tiene una herencia, no la tiene pero no la tiene. ¿Por qué? Porque hasta que no tenga la mayoría de edad, hasta que no sea mayor de edad, no puede poseer la herencia, sino que dice que es atendido por tutores que administran su herencia. Entonces en el Evangelio vemos cristianos que tienen como el pueblo de Israel el maná, las codornices, el agua que sale de la roca, pero nunca van a poseer la tierra prometida. Porque para poseer la tierra prometida hay que calcular el precio y no es nada fácil cruzar un desierto. Ahora puede hacerte difícil cruzar ese desierto como el pueblo de Israel en 14 días, o lo podemos hacer más difícil, cruzarlo en 40 años. Creo que la gran mayoría elegimos 40 años, porque aprendemos a los golpes. Entonces, llegamos al camino del Señor, pero yo quiero que el Señor me cambie como yo quiero. Y hay cosas que no las voy a cambiar, porque aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Pero sí le reclamo a Dios las promesas que tiene en su palabra. Pero esas promesas tienen cumplimiento con aquellos que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre natural? El pueblo de Israel, la diferencia que mostraba que ellos eran pueblo de Dios, y a los que no eran hebreos le llamaban gentiles. Gentil era quien no era del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros le llamamos a los que no conocen a Cristo, no le llamamos hermano, sino le llamamos creación de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas. Si he crecido, si he madurado. Por eso, cuando uno nace de nuevo, hay una gran diferencia con no haber nacido de nuevo. Quien no nace de nuevo vive una religión, canta, alaba, glorifica, se congrega, pero no hay un cambio. ¿Por qué? Porque le he entregado todo al Señor, menos mi corazón. ¿Qué le entregué todo al Señor? Le entregué mis problemas, le entregué mis enfermedades, le entregué mi familia, o sea, todo lo que me tiene que resolver, pero nunca le entregué mi corazón. ¿Entiende cuál es la diferencia? Yo le entrego todo al Señor. Está bien, la Biblia dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que en mí podrán descansar. En el proceso de mis 56 años en el Evangelio, cada persona que he tratado, la he tratado porque ha venido con traumas, ha venido con violaciones, con ultraje, con abandono, con enfermedades, con divorcio, con separaciones, con golpes, con enfermedades terminales. Pero llegamos al momento en que el Señor resuelve cada situación y esa persona se vuelve nuevamente a su vieja vida. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo.
Ahora, en el nuevo nacimiento, naciendo a una nueva vida en Cristo, no es suficiente, porque no solamente yo nazco de nuevo, como dice la Biblia, del agua y del Espíritu, de Jesús y del Espíritu Santo, entonces recién empiezo a comprender lo que Dios quiere para mi vida. Si no he nacido de nuevo, no lo comprendo, no lo entiendo, no puedo discernir lo que en este momento está diciendo el pastor. Porque muchos quizás pueden estar diciendo, sí, pero yo me esfuerzo, yo hago, pero sigue diciendo lo mismo que lo que yo dije. No es con su esfuerzo, no es con ejército, ni es con espada. Por eso dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga, porque su carga, y Él te entregará la suya, porque su carga es ligera y llevadera. Hay cristianos que les es muy difícil estar en el Evangelio. Porque tienen que dejar esto, porque tienen que dejar aquello, porque tienen que dejar lo otro, porque tienen que perdonar, y no es nada por la fuerza. Y una de las cosas que suelo decirle a la gente es que hay algo que me escandaliza, ¿no? Cuando volví al camino del Señor luego de tener una vida bastante desagradable, una de las cuales era una persona extremadamente agresiva y preparada para ser agresiva. Antes de ser transformado, yo iba con mis 2 niños atrás del auto y un señor, por esa casualidad, veo que la gente se levanta mal y se la agarra con cualquiera, asoma la cabeza por la ventana y me insulta. Mis nenes estaban durmiendo en el asiento trasero. Yo tenía un estado de locura tan grande que salté del auto, el auto siguió, el mío. Y empecé a correr al auto. Cuando me doy vuelta, mis hijos estaban dormidos adentro del auto y el auto se estaba yendo y yo corriendo al loco que me había insultado. ¿Te dice qué tiene que ver? Dice que los frutos de la carne, ¿cuáles son? Odio, rencor, resentimiento, ira, enojo, contienda, envidia, chisme. La Biblia dice, ningún chismoso entrará al reino de los cielos. ¿Conoce algún chismoso usted? Bueno, tiene garantía de que no entra al reino de los cielos. Porque el chismoso lo que trata es de dividir, lastimar, herir, traicionar. Ahora me di cuenta que algo pasó, pero de manera natural. Porque llegó un día cuando el Señor había transformado mi vida, en que iba con el auto por la misma calle, cruzó un mismo auto, pero el que abrió la ventanilla me dijo la palabra más dolorosa que se puede decir a una persona que no acepta que los años han pasado. Viejo estúpido. Y yo miré y naturalmente, ¿sabe lo que me ocurrió? Me reí. Pero parece que el diablo no se conformó. Hago una cuadra más, me cruza una moto. Ese día fue el día del viejo estúpido. Porque esa moto, el tipo se da vuelta así y en dueto con el que iba sentado, abrazado de la cintura de él, ambos dos me dijeron, viejo estúpido. Yo digo, ¿qué le pasa a la gente hoy? Recién se dan cuenta que soy viejo. Ahora lo que yo no me había dado cuenta que era estúpido. Pero me di cuenta de algo. Dije, ¿cómo puede ser que no me haya enojado? ¿Qué pasó? La Biblia dice que Pablo podía decir, ese Pablo que era Saulo de Tarso, que andaba respirando amenaza y que iba exclusivamente a matar a los cristianos, él en el nuevo nacimiento podía decir lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. ¿Y sabe cuál es el mayor de los problemas? Que el que prácticamente parece invencible y parece un sobreviviente a todo lo que es lo que Dios ha establecido, es nuestro yo. Y mientras exista nuestro yo, no puede aparecer Él. No puede existir Él. Yo haría, yo diría, yo le haría. Pero dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga y Él la llevará. Porque su carga es llevadera y es ligera. Estamos hablando de quien está viviendo bajo la ley o quien está viviendo bajo la gracia. Ahora, cuando me pongo a ver, me encuentro con una historia y en esa historia aparece un intérprete de la ley. No solamente era un intérprete de la ley, sino que pertenecían al Sanedrín, a un grupo de fariseos totalmente extremistas, guardianes de los 613 leyes de la ley mosaica, que diezmaban de la menta al tomillo, cuidaban del día de reposo, cuidaban de esto de la ley, oraban en las plazas, y la Biblia hablaba de el fariseo y el publicano. Dice que el fariseo levantaba sus manos al cielo en la plaza y decía lo siguiente, decía, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano. Gracias Señor, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, porque yo. Hay algunos que si se hace una competencia de yo la ganan. ¿Sí? Sin embargo, dice que un publicano era un recaudador de impuestos. El tema es que no recaudaba para el pueblo de Israel, sino recaudaba para el imperio romano. Y ahora usted puede ver que la boleta de la luz o de los impuestos viene discriminado lo que es para la empresa Edelap, lo que es para la empresa Edenor, lo que es para Aguas Argentina y lo que es el 21%, lo que es barrido y limpieza. Pero en la antigüedad, el publicano que cobraba, él cobraba lo que era para el imperio y se cobraba un dinerillo para él que no figuraba en ningún lado. Y si no lo pagaban, él iba con una guardia pretoriana y esa persona era metida presa, castigada, golpeada y a veces hasta se le quitaba la vida. Por eso se lo odiaba tanto a los publicanos. Sin embargo, el publicano estaba de rodillas, no mirando hacia el cielo, totalmente arrepentido de su condición, golpeando el pecho, él decía, Señor, sé propicio de mí, que soy pecador. Cuando el fariseo miraba al cielo, a los ojos a Dios, y decía, gracias Señor, porque yo no soy como este. Ahora, si yo le hiciera a usted la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es esta, ¿cuál cree, cuál oración ha llegado a la presencia de Dios? ¿No? La del publicano, porque fue una oración sincera cuando la otra fue una oración egocéntrica para sí mismo, mostrándole a Dios su currículum. La Biblia dice que en aquel día, en el día del juicio de Dios, vendrán muchos diciendo, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos maravilla, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor le dirá, no los conozco. ¿Sabe por qué digo esto y por qué llego a dar esta enseñanza? Porque hay gente
que cree que por estar dentro de un templo, y sé que no es el caso suyo, pero si llegara a ver en algún lugar quien escuche este mensaje, alguien que pueda estar en esta condición, hay gente que todavía no es salva porque no ha nacido de nuevo. Sigue bajo la ley del pecado. Entonces usted dice, no entiendo nada. Bueno, ya lo va a entender, recién empezamos. Entonces se llega a este Nicodemo, que era un intérprete de ley, era un erudito en la ley mosaica. Entonces en el libro de San Juan capítulo 3 verso 1 al 25, Nicodemo dice que viene de noche a Jesús. No vino de día. ¿Por qué vino de noche? ¿Conoce alguno que cuando viene a la iglesia esconde la Biblia? Con papel de diario, adentro del bolso. Una vez le dijeron a mi padre, pastor, y sonriendo lo dijeron riendo. Pastor, ¿sabe que hace 25 años que yo vivo en mi barrio y hace los mismos años trabajo en la empresa y nadie sabe que soy cristiano? Mi papá lo miró porque era medio frontal, medio como yo, y le dijo, te acompaño un sentimiento. Porque si no saben que sos cristiano, es porque sos igual que ellos. Hablas como ellos, caminás como ellos. Porque cuando la Biblia habla de los discípulos y aún de Pedro, cuando lo negó a Jesús, le dijeron, tú eres uno de los que andaba con él, porque eres parecido, porque caminas como él y porque hablas como él. Pero qué tremendo vivir en un lugar cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni una luz debajo de un almud, sino sobre un lugar alto para que ilumine a todos los que están en la casa. O sea, usted no puede decir que es cristiano y, como dice, estar debajo de un almud, de un fuentón de chapa escondido. Sin embargo, Nicodemo, por vergüenza, vino a Jesús. Él sabía que estaba viviendo una vida equivocada, pero no quería confrontar a los otros que estaban equivocados como él. Y dice que llegó a Jesús de noche y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para hallar la vida eterna? Jesús lo miró y le dice, debes nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Es como que usted venga desesperado y me diga, pastor, no aguanto más esta vida que estoy llevando, y yo lo mire así fríamente y le diga, bueno, nace de nuevo. Y usted me va a mirar y me va a decir, este tipo está re loco. No puedo retroceder en el tiempo. Sin embargo, hay una ley espiritual que dice que sí. No nacer del vientre de mi madre, pero sí nacer de Cristo, que es el agua, y del Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso dije, el nuevo nacimiento no depende del esfuerzo que usted le ponga para cambiar, sino que el que produce el querer como el hacer es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces recién me seréis testigo. Entonces Jesús le dice, debes nacer de nuevo. No confundamos, hay dos nacimientos: el nacimiento natural, que nacemos de una madre, y está el nacimiento espiritual, que nacemos del agua. Por eso cuando nosotros, en un acto simbólico, no es porque usted entra en una pileta con agua, usted sale renacido. No, es un acto simbólico, igual que la Santa Cena. No estamos comiendo carne ni estamos tomando sangre, pero estamos conmemorando la muerte de Cristo. Lo mismo cuando ponemos la pileta ahí y bautizamos a las personas, estamos reconociendo el nuevo nacimiento, naciendo del agua, y luego lo voy a explicar lo que es eso, y del Espíritu. Ahora, mi papá solía decir, está muy presente el viejo, mi papá solía decir, hay algunos que los metemos en la pileta y le decimos, ¿quieres ser fiel al Señor hasta el fin de tus días? ¡Sí! Algunos dicen, ¡sí, juro! No está en el servicio militar.
¿Quieres ser fiel al Señor hasta el fin de tu día? Sí. Conforme a tu fe yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo metemos hasta el fondo, lo sacamos y el viejo dice, metimos diablo seco y sacamos diablo mojado. No cambió nada. Porque es un acto simbólico. Lo que verdaderamente cambia es dame, hijo mío, tu corazón. Cuando habla del corazón, habla de la mente, habla de los pensamientos, habla de la disposición, habla de la voluntad. Por eso el salmista David decía, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Ahora, en el libro de San Juan capítulo 3, versos 6 al 7, nos explica claramente lo que es el nuevo nacimiento y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces el Señor le dice, no te maravilles de lo que te dije, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, no tienes la vida eterna, no puedes comprender mi mensaje y no heredarás la vida eterna. Ahora, hay una explicación a todo porque los que hemos nacido en lo natural, porque todos nacimos, ¿cuánto no nacieron? Descubrieron que a mí, mis hijas me suelen decir, papi, ¿cuándo naciste? No, yo dije, yo nunca nací, ya era viejo. Ah, los que nacemos en lo natural tenemos una particularidad. Venimos acarreando la ley del pecado. ¿Por qué? Porque un hombre en el huerto del Edén cayó en desobediencia delante de Dios y dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y de un hombre pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo justificarme. ¿Por qué no puedo justificarme? Por culpa de Adán, yo voy a perder ir al cielo. No, porque venimos arrastrando la maldición del pecado. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice, los padres comieron las uvas ácidas y los hijos heredaron la dentera. ¿Sabe qué significa eso? Los padres comieron uvas verdes y los hijos heredaron dolores en los dientes. En el Nuevo Testamento, eso se abolió con la gracia porque Cristo pagó el precio por los pecados desde Adán hasta que Él venga. Entonces dice, los padres comieron las uvas ácidas y los hijos no heredarán la dentera. Ahora, ¿cuál es la diferencia en un cristiano renacido? Que no está bajo la maldición del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? No es solamente la de Adán. Todos desde el comienzo de nuestra historia tenemos demonios que vienen siguiendo nuestras generaciones, maldiciones que vienen siguiendo nuestras generaciones, enfermedades que vienen siguiendo nuestras generaciones, malas actitudes que vienen siguiendo nuestras generaciones, matrimonios destruidos que vienen siguiendo nuestras generaciones, espíritu de muerte que viene siguiendo nuestras generaciones. Llegamos a Cristo, entregamos nuestro corazón a Cristo y esa maldición se rompe. En caso contrario, seguimos bajo la maldición. Entonces es allí donde podemos ver personas que con su propia voluntad quieren cambiar, pero la voluntad humana no puede cambiar la maldición que venimos arrastrando en nuestra vida.
Hay personas que llegaron al camino del Señor y llegaron con trabajos de hechicería tremendamente poderosos, enfermedades producto de demonios que fueron acreditados en trabajos de Ubanda, Quimbanda o magia negra, matrimonios que fueron destruidos por trabajos de hechicería. Esa persona viene al camino del Señor y automáticamente dispone su corazón a Dios y Él rompe la maldición. Cuando rompe la maldición, ese marido parece como que despierta y encuentra que quiere volver a casa. La enfermedad se rompe, el espíritu de muerte se va. Pero cuando no hago eso y simplemente soy un religioso, como Nicodemo, que conocía la ley de manera natural, pero no la podía interpretar. Por eso él andaba de noche, cuando los cristianos andan de día. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay cristianos fracasados? ¿Por qué hay que...? No estoy hablando del cristiano que pasa por pruebas, ojo, la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas le librará Jehová. La realidad es que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. Estoy hablando de mis viejos vicios y de mis viejos traumas y de mis viejas malas actitudes y de mis viejos malos pensamientos. Yo no puedo decir que soy nueva criatura, si soy el mismo de siempre. Porque decidí ser simplemente una apariencia. Como el Señor le dijo a alguien, tienes nombre de que vives y estás muerto. A la iglesia de la Odisea, escribiéndole a través de Juan el apóstol del amor allí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, mire qué tremendo, a mí me encanta ese pasaje porque le dice, tú dices. Qué tremendo que uno tenga un concepto equivocado de lo que realmente es. Es como la persona que está alcoholizada, ¿no? Pobre, uno los ve como se está destruyendo y él te mira y me dice, no se preocupe, pastor, yo dejé la bebida hace un mes y usted está pegado al lado de él y lo está matando de olor a alcohol. Pero él cree que lo que está diciendo es real. El tema es que los que lo están viendo saben que no lo es. Mira al que está al lado, decirle, si estás al lado de un cristiano renacido y vos todavía seguís en los viejos rudimentos del pecado, el cristiano renacido sabe que no eres un cristiano renovado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el Espíritu da testimonio del espíritu de la otra persona. Entonces, un cristiano renacido, un cristiano que está bajo la ley del pecado, acarrea todas estas situaciones. Pero usted de repente ve a alguien que viene y se entrega a Cristo y pasa algo tremendo, las cosas cambian, empieza a prosperar, las maldiciones económicas que tenían eran tremendas, se empiezan a romper, y usted dice, ¿cómo puede ser que a mí no me pase eso? La Biblia dice allí en el libro de 1 de Corintios capítulo 11, verso 23, examínese cada uno a sí mismo para no ser condenado. Yo tengo que decirles algo, mi intención no es acusarles a nadie, porque puedo estar frente a cristianos absolutamente renacidos y doy gloria a Dios por eso. Pero mi obligación es enseñar esto, para que usted deje de esforzarse en lo natural y vaya al pie de la cruz y le diga a Jesús, yo no puedo, pero en ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces usted se va a relajar. Le digo porque yo veo muchos cristianos tensos cuando vienen a la iglesia. Están tensos para cantar, están tensos para ofrendar, están tensos para irse, están con síndrome de abstinencia por no ver la hora de salir acá y fumarse un pucho. Tienes que fumar, salí afuera, fúmate un pucho afuera, ventilate un poco y después entrá. Pero no me tenés que demostrar nada a mí. Porque lo que verdaderamente vas a demostrar es cuando agarres eso y ya no los quieras fumar. Cuando agarres el vaso de vino
y entienda que no necesitas el alcohol para cubrir tu necesidad, que no necesitas estar de cama en cama para sentirte querido, sino tener una familia. Cuando empieces a ver a tus hijos y descubras que los amás, cuando ahora son una carga, un estorbo, una molestia, porque tengo tanto sueño y tantos anhelos y tantas metas, y estos son un fastidio. Y bueno, lo hubieras pensado antes, hermano. Te gustó el caramelo, pero no te gustó abrir el paquete. Entonces mi obligación es enseñar. Y muchas de las cosas que les estoy enseñando, lamentablemente la aprendí a los golpes, porque yo no he sido muy fácil tampoco. Entonces no les estoy hablando desde una cumbre, mostrándole y mirándolo desde arriba. No, los estoy mirando desde abajo. Porque la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y entonces, a pesar de ser un cristiano renacido, yo tengo que cuidarme todos los días. Porque el diablo no se da por vencido. El diablo ha sido vencido, pero no se da por convencido. Y quiero decirte una gran realidad. El diablo todos los días trata de despertar ese hombre que está crucificado. Y él sabe dónde tocar. Él sabe. No te va a provocar el robar si no sos ladrón. Va a pasar a alguien, se le va a caer la billetera y vas a decir, Señor, se le cayó la billetera. No te va a provocar a engañar a tu esposo o a tu esposo, porque no es tu debilidad, porque tenés bien en claro el valor de una familia y la protección de una familia, y que es la riqueza más grande, y que entendés el pasaje que dice, el que haya esposa halla el bien y logra la benevolencia de Jehová. O sea, es un regalo de Dios. Y que los hijos son herencia de Jehová. No te va a atacar por lo que no es tu debilidad. Te va a atacar por tu debilidad. Entonces, sobre eso uno tiene que estar preparado y no andar metiéndose en territorio del diablo y conquistando. No. La Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Mirá al que está al lado, decirle, no tenés nada más ni nada menos que resistirlo. Y como aquel que tiene un vicio, hoy lo resististe, mañana levantate y decir, un día más. Un día más, vamos un día más. Hoy fui fiel, un día más. Hoy resistí, un día más. ¿Sí? Un día más. Entonces, David entendía este principio y él podía decir en el Salmo 51, verso 5, dice, podía decir, en pecado me concibió mi madre. Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12 al 16. Si usted tiene que hacer alguna pregunta, hágala. Paramos acá, predicamos sanidad divina, prosperidad, hacemos pacto o seguimos con el nuevo nacimiento. No sé, dígame usted, porque los veo muy serios y tengo temor, mucho temor. No sea cosa que saquen mi viejo hombre y acá se va a armar. Él la voy a ligar como loco, hermano. Dice así la palabra del Señor en el libro de Romanos 5, 12 al 16. Por tanto, escuche, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Ahora saltamos al verso 17 y dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Acá está la explicación, mire. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán y Eva. El Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. La palabra desnudo en la Biblia significa estaba en vergüenza.
¿Acaso no te he dicho que de todo árbol de estar en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás? Entonces ahí el Señor lo saca del huerto. Ahora pasan los años y nace el segundo Adán. A Jesús se lo llamó el segundo Adán. Y el diablo quiso hacer lo mismo. El diablo quiso hacer lo mismo. Quiso hacer que Jesús cayera, porque Jesús vino a abolir la ley del pecado, porque dice que Él era hombre sin pecado, 3 veces santo, y fue probado en todo y sin pecado, y a la cruz subió sin pecado, tomando los pecados de todos los hombres y crucificándolos en la cruz. Pero ahora Jesús fue probado. ¿Y en qué fue probado? A mí me encanta porque Jesús fue probado en su apetito. Porque la Biblia dice que Él fue probado en todo y sin pecado. ¿Usted entiende lo que significa en todo? Desde lo más moral hasta lo más inmoral y sin pecado. Ahora Jesús está en el desierto. ¿Me sigue? Jesús está en el desierto, pasan 40 días, 40 noches. ¿Qué es lo primero que uno siente? Sed y hambre. ¿Qué viene el diablo a decirle? Si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Sí? Imagínense si el diablo fuera tonto, que no lo es. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que ser mansos como paloma y astutos como serpientes. ¿Sí? Entonces, mire, si el diablo venía y le decía, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en una Ferrari. ¿Para qué? Tengo hambre. Jesús tenía hambre porque era hombre, era Dios, pero 100% hombre. Entonces Jesús lo mira y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ah, pero pastor, entonces Jesús se murió de hambre después. No. Hete aquí la bendición de lo que resiste en la prueba. Porque dice que luego vinieron los ángeles y le servían. Señores, cuando usted es tentado, dice que la Biblia que no somos tentados por Dios porque Dios no tienta a nadie, sino que por nuestra propia concupiscencia. ¿Qué son las concupiscencias? Por nuestras propias debilidades somos atraídos y seducidos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de resistir la prueba? Que después vienen los ángeles y te sirven. Que después viene la bendición, que después viene la gloria de la victoria lograda por haber resistido. De no haber dicho una palabra fuera de lugar porque estaba enojado en el matrimonio, de no haber robado, de no haber caído en pecado, de haber permanecido fiel. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ahora viene Satanás y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, mira todo lo que te voy a dar. Súbete al pináculo del templo, el templo de Herodes, ya no era el de Salomón porque había sido destruido, y tírate del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará para que te tomen y te hagan descender lentamente para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuál era la tentación ahí? El diablo sabía que los fariseos, los saduceos, los que estaban dentro del templo, lo consideraban hijo de Satanás. No lo querían ni ver, lo echaban del templo. Pero si ellos veían que Jesús se tiraba del pináculo del templo y los ángeles lo hacían bajar, entonces lo iban a reconocer como el Hijo de Dios. ¿Sabe que muchas veces las tentaciones del diablo vienen para que nosotros
sintamos que los demás se dan cuenta quién soy yo y tener reconocimiento de los demás. Pero Jesús no aceptó, porque Él no vino a implantar un reino visible, sino que todo el que le iba a adorar por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él no tenía que demostrar nada, Él lo que tenía que hacer era ir a la cruz. Tercer tentación. El diablo lo mira y le dice, mira, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorar. ¿Por qué le ofreció eso? Porque el diablo sabía que Jesús había venido a implantar un reino espiritual y el diablo le quiso dar un reino natural. Acortar el camino, decirle al que está al lado, con el diablo nunca vas a cortar el camino, al contrario, te va a hacer caminar por 7 caminos y cada uno de esos caminos conducen a la perdición. Un nuevo nacimiento es que ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Siento la lucha? ¿Siento? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia en un cristiano renacido? Que Cristo está con él, que el Padre lo reconoce, que cuando uno ora, Jesucristo que aboga por nosotros, dice, Padre, yo he muerto por Él en la cruz. Y que cuando uno ora, dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles y eleva la oración delante del Padre. Por eso hay muchas personas que oran y su oración no llega ni siquiera abajo de la silla, porque el Padre no los conoce. Solo el Padre nuestro que está en los cielos nos reconoce si primero hemos pasado por el agua viva, por la cruz que es Jesucristo. Hemos sido lavados con su sangre para ser renacidos y llenos del Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo, que viene al Señor de noche, le dice, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo conocía la palabra o la ley. Nicodemo conocía la ley, pero no conocía la interpretación de la ley. ¿Sabe? Usted se preguntará, ¿por qué está el Antiguo Testamento y por qué está el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la función del Antiguo Testamento y cuál es la función del Nuevo Testamento? Hay muchas historias, pastor, historias hermosas de los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes, los profetas mayores, profetas menores, de Moisés, de Elías, de Abraham. No. El Antiguo Testamento fue escrito con el fin de entregar las tablas de la ley a Moisés, 613 mandatos con sus mandamientos. Y la ley lo que hacía era mostrarle al hombre que no podía cumplirla. Podía leerla, pero el hombre descubría en la ley que jamás podía cumplirla porque lo vencían sus apetitos, lo vencían sus actitudes. Y entonces el hombre constantemente venía al templo con una tórtola, un palomino, depende cuál era el sacrificio, venía con un cordero, lo tenía que poner en el altar del sacrificio, poner la mano sobre la cabeza del cordero, y esto significaba, este cordero está muriendo por mis pecados, está ocupando mi lugar. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me entienden hasta aquí? ¿O estoy hablando en jeringoso? No sé. Si de vez en cuando se le escapa un amén, estaría buenísimo, me pondría más coraje. Ahora,
Lo que hacía la muerte de ese cordero que se desangraba en el altar del holocausto era cubrir el pecado, pero el pecado no se borraba. Pero llegó un momento que la gente pecaba deliberadamente, traía corderos, los mataba, los desangraba. Y Dios se enojó y dijo: estoy hastiado de tanto sacrificio. Me da asco. Porque los hombres se justificaban matando un cordero simplemente y no entendían la profecía que tenía ese cordero. Ese cordero representaría en el Nuevo Testamento a Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue a la cruz y que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Por eso dice: como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus verdugos. Ahora, la ley lo único que demostraba es que los hombres necesitaban un Salvador, porque la ley decía: el alma que pecare, esa morirá. Un ejemplo: un hijo que le faltaba el respeto al padre debía morir, apedreado hasta morir. Una mujer hallada en pleno acto de adulterio, o un hombre hallado en pleno acto de adulterio, tenía que morir apedreado. La ley del talión: si usted mataba a el hijo de fulano, fulano podía ir y matar a tu hijo. Y eso no terminaba nunca, porque una vez que mataba a tu hijo, ahora el otro venía y se vengaba y mataba a tu otro hijo. Entonces tenía derecho a ir a matar al otro hijo. La hermana de Moisés habló mal contra Moisés y quedó leprosa. Los hijos de Coré se levantaron contra Moisés, se abrió la tierra y cayeron vivos al infierno. La ley era así. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, porque estaba el sacerdote que era el que ministraba, a ver, le voy a decir, era como un templo hecho como una carpa, que estaba dividido en dos. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos todos? Dividido en dos. De este lado ministraba el sacerdote, porque de este lado estaba la mesa de los panes de la proposición. Todos los días se ponían panes ácimos, panes sin levadura, que era un acto profético que Jesucristo es el pan de vida. Todo lo que era el tabernáculo era un acto profético de lo que habría de venir. Ahora, luego estaba el candelero de oro, luego estaba el altar del incienso que representa las oraciones de los santos, pero había un lugar que estaba separado por pieles de tejones que nadie podía entrar solo una vez al año, y era el sumo sacerdote. Ya no era el sacerdote, sino era el sumo sacerdote. Y él tenía que entrar y ofrecer sacrificio delante del propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El arca. ¿Vio el arca que... ¿Cuántos conocen la historia de... a ver... ¿Cómo era? No, Noel es el pan dulce. Te voy a matar. Haceme acordar que después te mato. Indiana Jones. ¿Cuántos vieron las películas de Indiana Jones? Que buscaba el arca perdida. Bueno, el arca era una caja de madera de acacia revestida de oro puro con dos querubines confrontados, y adentro del arca estaba la vara de Aarón reverdecida, que en algún momento lo voy a explicar, un cáliz de oro con maná del cielo y las tablas de la ley rota por Dios en el monte Sinaí. Pero dentro de ese lugar estaba lo que se le llamaba la Yequina. Dios no se podía manifestar en cualquier lugar, porque si no se morían todos. Era tan grande el poder y la presencia de Dios que se podían morir. Entonces Dios habitaba dentro de ese lugar entre los querubines.
Entonces el sumo sacerdote entraba y ofrecía la sangre del cordero que había sido puesto en el altar del sacrificio. Pero si de repente el sumo sacerdote entraba a ese lugar, todo el año se tenía que preparar para entrar una sola vez. Se parece a nosotros, entramos todo el año a la iglesia y ni una sola vez nos preparamos. Sin embargo, el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que santificarse, purificarse, entrar con las ropas adecuadas de sumo sacerdote. Tenía que entrar con el pectoral que tenía 12 piedras porque representaba las 12 tribus de Israel. Ofrecer el sacrificio, la oración tenía que ser la adecuada, y si no, hoy entramos cualquiera. Hola, Señor, hoy recién me levanto, Señor. No, antes no era así. El sumo sacerdote, las ropas que tenía, abajo tenía un bordón con zarcillos. Eran granaditas que cuando él caminaba dentro del lugar, se escuchaba y la gente decía: un silencio. Wow, está hablando con Dios el sumo sacerdote. Se veía arriba de la carpa la nube y un humo espeso que subía. Era tremendo. Y yo no sé, algunos dicen: pastor, yo quiero ver a Dios porque así mi vida va a cambiar. Mira, el pueblo de Israel vieron la nube en el desierto, vieron las codornices, vieron cómo se abrieron las aguas del Mar Rojo, vieron cómo se abrió el Jordán, vieron cómo el Señor paró el sol en Gabaón y vencieron en batalla con Josué. Mientras sus brazos estaban levantados, ganaba la batalla. Vieron tantas cosas y era el pueblo más rebelde que hubo en la historia. Entonces el sumo sacerdote entraba y se escuchaba tilín, 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 y por ahí se escuchaba tilín, truco. Que venga el sumo sacerdote de repuesto, este se murió. Así que había un sumo sacerdote de repuesto. Usted imagínense qué situación, ¿no? Para el otro sumo sacerdote. Yo directamente digo: disculpe, renuncio. Entonces iban los levitas, que ya no eran los sacerdotes, con una soga y en la punta tenían unos ganchos, porque si ellos entraban a sacar al sumo sacerdote muerto, se morían también. Así que iban, tiraban el gancho, traigo un sumo sacerdote gordo acá, y entraba el otro sumo sacerdote. Esa era la ley. La ley decía: el alma que pecare morirá. Ahora pasamos a la gracia. La Biblia dice: en la gracia, si alguno ha pecado, si alguno ha fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿a usted le conviene estar bajo la ley del pecado? La paga del pecado es muerte. El padre del que está en pecado dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que está en Cristo, nueva criatura es. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Ay, pastor, no sabe qué gloria. Siento el Señor me habla, el Señor: querido, vení para acá. Ay, me ha pasado, sí, es tremendo. Podría escribir tantas historias. Tantas historias.
por ahí estaba hablando con una hermana, ay hermano, no sabe la paz de Cristo que hay en mi corazón y que esto que el otro. Y siempre se arrima el marido con el fin de ver que no lo deschaven, no para compartir la gloria, la bendición, ¿no? Entonces viene el marido, le quiere agarrar la mano, y dice, ay pastor, una gloria de Dios. Cuando le va a agarrar la mano hace... Después en otra oportunidad estaba hablando con una hermana, me dice, ay pastor, tengo una lucha tan tremenda. Y usted lo escucha hablar, y después de Moisés ellos vieron más a Dios que Moisés. Ellos viven en la nube, en la luna viven. Y entonces viene una hermana y me dice, ay pastor, tengo una lucha tan tremenda. Y te ponen carita, ¿viste? Son divinas. Hoy nosotros nos hacemos cada plato a veces con la pastora porque a veces creen que nos engañan. Decirle, los pastores tienen discernimiento de espíritu. Si no, no podrían ser pastores. Entonces viene y dice, ay pastor, no sabe qué. Ay, qué maravilla el mensaje, pastor, me tocó las fibras más íntimas. Si uno no estuviera muerto con Cristo, ¿qué es lo primero que sale? Ay, y sí, fueron muchas horas de estudio, ¿viste? En vez de decir, y sí, el Señor habla. ¿No? Y entonces me dice, ay pastor, no sabe, tengo tanta paz en mi corazón, Dios es tan bueno conmigo, pero ay, tengo una lucha con mi nuera. Y ahí cambió los ojos. Tengo una lucha con esa perra que estoy pidiendo a Dios que se la lleve o se la mando. Amén, dije, hermana. Sacó al diablo que tenía adentro. Decile a que está al lado, no aparentes lo que no sos. Deja que el Señor cambie el loco que sos y que todo el mundo lo vea. Hay una historia que, bueno, alguno de ustedes dirá otra vez la cuenta, pero la audiencia se renueva y para los nuevos es esta historia. Había un predicador predicando en la plaza de Rosario. Yo soy rosarino. Y estaba predicando y de golpe apareció una persona totalmente alcoholizada y le dice, pero vos que te la das, dice, vos que te la das si vos con vos hicimos tantas cosas, te he visto que le has pegado a tu esposa y que te has gastado toda la plata en bebida y ahora te venís a hacer el santo. Y el predicador estaba impoluto, che, así. Parecía que le hacía un favor la persona que estaba difamándolo, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando él estaba predicando solito, nadie se arrimaba. Pero a la gente que es chismosa, al ver el escándalo, se arrima. Es como cuando vos, viste, vas caminando, nadie te presta atención, pero de golpe pegaste la patinada y venías así queriéndote agarrar del aire, y te caes, ya aparecen 3 o 4 diciendo, ¿te caíste? Y a mí me da ganas de decirle, no, estoy chupando el piso a ver si es sabor de... Lucho para que no me salga el payaso de adentro, pero los veo tan serios. Lo peor de todo es que me olvidé lo que estaba diciendo. Alguien que me tire letra. El predicador de... Ese es el carnal. Y se amontonó un pilón de personas para gozarse del predicador y el predicador seguía impoluto y asentía con la cabeza. Claro que sí. Y de golpe, cuando se le terminó la letra a la persona que lo estaba difamando, él dice, él puede dar fe de lo que yo era, de lo que yo hice, de cómo maltraté a mi familia, de cómo los maté de hambre. Pero quiero presentarles ahora lo que Dios hizo. Amor, trae los nenes. Aquí está mi familia. Cristo nos transformó y hoy podemos predicar no de lo que hemos oído,
sino de lo que hemos vivido. Otro predicador estaba en una esquina y en la otra esquina había un político. ¿Me sigue? El político decía: si ustedes me votan, yo prometo a cada hombre ponerle un traje nuevo. Y en la otra esquina había un predicador diciendo: si ustedes aceptan a Cristo, dentro de un traje viejo, Dios va a poner un hombre nuevo. Decirle al que está al lado: Dios quiere hacerte nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas serán hechas nuevas. Si fuiste alcohólico, si caíste en la droga, si destruiste tu hogar, no lo escondas. El pecado no puede esconderse. Ponelo delante del altar de Cristo y decí: estoy harto de ser usado por el diablo, de que el diablo haga conmigo lo que se le da la gana. A partir de ahora dejo de pertenecer al diablo, acepto a Cristo en mi corazón y todo lo que Él mande, aunque me cueste, lo voy a cumplir, porque sé que quiero lo que Él me ofrece, pero Él me pide algo para luego ofrecerme, y es: dame, hijo mío, tu corazón. Tu corazón. No vivas un engaño. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 13? Dice lo siguiente: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Antes que Dios diera las leyes, las ordenanzas y los mandatos, la gente pecaba en el Antiguo Testamento y no había juicio. ¿Sí o no? Sígame. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Porque todos tratamos de justicia. Y lo que pasa, hermano, que yo no sabía que a Dios no le agradaba tal cosa o tal otra. Bueno, yo acá le voy a mostrar que esa justificación no sirve. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que está en la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, acusándolo o defendiéndole sus razonamientos. En el día de Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué dice esto? Que aunque estés en el medio del Mato Grosso, que jamás agarraste una Biblia, que no sabes que existe un Cristo, que no tenés la menor idea de los 10 mandamientos, naciste con la ley en el corazón y en la mente. Sabes que no tenés que matar. Todos sabemos que no tenemos que mentir. Todos tenemos que saber que no podemos engañar, que no se puede robar. Lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? No sé, pero lo sabemos. Eso significa que Dios, cuando nos hizo, puso un chip, incorporó su ley en nuestros corazones, en nuestra mente. Ahora Jesús se enoja con Nicodemo y le presenta la chapa él a Nicodemo y le dice en Juan capítulo 3, verso 9: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe qué significa esto? Que los años dentro de un templo no hacen la diferencia. Que todo lo que usted pueda conocer de manera natural, la palabra del Señor, no hace la diferencia. Porque hay gente que conoce de manera natural la palabra, pero no la puede discernir. La memorizan.
pero no tiene efecto en su corazón. Que usted cante no marca la diferencia. Que usted diga, pastor, yo no falté ningún culto en los 10, 12, 14 años que vengo al templo. Puede ocurrir que el Señor te diga, no os conozco, obradores de maldad al fuego eterno. Porque la salvación y la gracia no es algo que nosotros podemos lograr por nuestra propia fuerza, sino que gracia significa regalo de Dios. No es algo que yo lo pueda comprar con mi precio. Es algo que ya tuvo un precio y se llamó la sangre de Cristo. Juan capítulo 3, verso 4 al 6, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre? Y aquí usted puede notar la carnalidad de él, que solamente conocía literalmente, así como quien lee un libro, la ley de Dios. Y Pablo lo explica claramente, lo que le suele suceder a muchas personas. Y usted me verá los días domingos, que yo los miro todo el tiempo. Camino, los miro. Algunos me producen una sonrisa agradable. Me sonrío porque digo, wow, cuánta luz. Wow, cómo está recibiendo. Pero algunos me producen tanta tristeza porque no ven la hora que termine la reunión, porque están hartos. Se quieren ir. Entonces, veo a otros que miran y escuchan la palabra y parece que estuvieran comiendo, atragantándose con el mensaje, y por ahí termina el culto y vienen corriendo y dicen, pastor, Dios me pegó de acá, Dios me pegó de allá, ay, cómo me dio, ay, usted quién le contó, pero no sabe, ay, me voy bendecido. Y hay otro que viene y mira, ora 40 minutos, pastor. Ora 40 minutos predicando. Eso me pasó cuando fui a predicar a una iglesia. Acá me saludaba uno, me saludaba el otro, y uno, cuando es joven, uno tiene un poco de ego, ¿no? Ya ahora no, uno no ve la hora de llegar, predicar en ese lugar y volver a casa y comer y acostarse. Hay algunos que creen que terminamos de predicar y nos subimos a la nube y nos vamos a comer con Cristo. Y bajamos de la nube y Cristo nos trae en un torbellino al templo. Y entonces la gente dice, ¡oh! También somos gente común. Dios nunca te va a poner de ejemplo un Dios. Por eso Pablo decía, lo que aprendiste, viste y oíste en mí, esto haced. Pero Pablo lo mataban a Pablo. Pablo más de una vez le dijo, Señor, quita de mí este aguijón, que tengo esta enfermedad que tengo en mi carne. Y el Señor le dijo, no te la quito. Porque si te la quito te vas a enorgullecer, pero mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, por tanto, me gloriaré en mis debilidades, decía Pablo. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Y entonces logro entender lo siguiente, que uno nunca nace de nuevo cuando la palabra de Dios no hace fruto en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque acá Pablo podía decir, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y de hecho, puede haber alguien, ojalá que no, que esté diciendo, ¿qué está diciendo el viejo loco este? No veo la hora que termine, me quiero ir a fumarme. Quiero ir a tomarme un trago. Qué calor que hace para tomar una birra. Pero lo que menos está acá en la iglesia, que la haga corta.
No hay canciones, no hay alabanza, habla y habla y habla y habla 2 horas. Mira que está al lado de decirle, te están leyendo los pensamientos. Pero hay gente que está tan atenta y dice, wow, era lo que yo necesitaba recibir. Wow, esta es la respuesta a mi oración. No, pero pastor, yo quiero que Dios baje audiblemente y me hable y se presente como en Isaías en su trono. Te vas a morir como perro, porque nadie vio a Dios y vivió. Y aparte a Dios se lo ve por fe, porque los que lo vieron no marcó ninguna diferencia. Entonces ahora quiere que lo ames por lo que hizo y no por lo que te puede mostrar. El evangelio es complicado, porque yo sé que si bajara en este momento acá un cachito y haría, se llena, cola de gente, yo cobrando entrada en la puerta, 50, 50, 50, y usted lo pagaría con gusto. Pero ahora levanto la ofrenda y dice, no, pero si pongo 10 me faltan 20. No me va a alcanzar para la champaña, la Cristal. El hombre natural, ¿qué está pensando? Ahora el martes, Navidad. ¡Wow! ¡Qué festichola que nos vamos a mandar! Vamos a salir de caravana toda la noche. Y después veo cómo arreglo con la patrona, qué sé yo. Y sacaré un préstamo, pero yo lo tomo todo. Que no tengo el cordero todavía. ¿Tenemos el cordero? Aleluya, tenemos el cordero. Yo era para el sacrificio, ¿viste? Para ponerle la mano arriba y decir... Hay otro que dice, qué caro que está el asado para festejar el nacimiento de Jesús. No me lo imaginaba yo a José y a María comiéndose un costillar. El otro, estos son los legalistas, el arbolito, ¡ay, diabólico! Las borlitas esas que tienen son pactos satánicos. Y están en adulterio, fornicación, son mentirosos, pero están preocupados por las borlitas del arbolito. El hombre natural no puede, no entiende lo que es del Espíritu. Ahora, los que han nacido de nuevo, 12 menos 5 o menos 10, se limpia la mesa, se pone la garrapiñada, el pan dulce, el jugo Clay. Está bien, tan bueno, no él. Nos ponemos todos de pie, 5 minutos, 10 minutos antes, nos tomamos de la mano y comenzamos una oración en familia. Y la oración comienza diciendo, gracias Señor. ¿Por qué no naciste en diciembre? Según los eruditos, y depende la estrella de Belén, y en qué fecha del año aparece, sigue apareciendo esa estrella, probablemente haya nacido en septiembre, mediados de septiembre. Pero como la salvación es por fe, yo por fe creo que tú has nacido. Y entonces yo te agradezco porque siendo el Hijo de Dios, te hiciste hombre, más bajo que los hombres. Te empobreciste para que yo fuera enriquecido. Cargaste sobre tus espaldas el pecado de todos nosotros para que yo tuviera redención. Llevaste en tus heridas. ¿Sabe que
Está comprobado científicamente que hay 490 enfermedades preexistentes, de las cuales se ramifican otras enfermedades, pero las enfermedades preexistentes son 490. A Jesús lo pegaron con un látigo que tenía 9 puntas y cada punta tenía X cantidad de pedacitos de plomo y de hueso. En su cuerpo había 490 orificios. Y él dijo, él llevó en la cruz nuestras enfermedades. Cada una de sus heridas decían, yo te sano, yo te sano, yo te sano. Hoy tenemos una congregación, no voy a decir iglesia, porque hay que aprender a interpretar una cosa y la otra. Iglesia son los lavados y comprados por la sangre de Cristo. Congregación puede haber mucha gente. Hoy tenemos una congregación donde puede haber enfermos, depresivos, gente atada a los vicios, matrimonios destruidos y así innumerables cosas. Cuando la Biblia me promete que en la gracia, dice la Biblia, que Él fue el Cordero de Dios al que nosotros pusimos la mano sobre su cabeza y dijimos, yo debería estar muriendo, pero Él está ocupando mi lugar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. El Señor le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3 verso 1, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Vos hablas lo que no tenés la menor idea. Y hoy hay tanta gente que habla lo que no tiene la menor idea, empezando por quienes se paran detrás de un púlpito. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán ciegos, guías de ciegos, no caerán ambos al mismo pozo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio, le dice a Nicodemo, o sea que no lo recibió. Entonces ahora el Señor le explica qué es la gracia. Verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la Biblia, voy a cortar aquí porque hay una segunda parte. Ay, se pusieron contentos, ¿vieron? Hay dos o tres que dijeron, ay, al fin, tengo sed y tengo que ir a tomar el jugo Clay. En la Biblia aparece 1700 veces mostrando a Jesús como la fuente de agua viva. Habíamos dicho estar viviendo bajo la ley o estar viviendo bajo la gracia. Gracia es el regalo de Dios. ¿Y cómo viene la gracia? El que no nace del agua y del Espíritu. Cuando dice nacer del agua, está hablando nacer de Cristo, nacer de la cruz de Cristo, estar con Cristo crucificado y nacer en novedad de vida. ¿Cuántas veces aparece el agua, a Cristo como agua en la Biblia? 1700 veces. Yo quise traducir el significado de 1700. ¿Y sabe lo que significa 1700? El 1 representa lo que dice el Antiguo Testamento: Dios es uno.
El 7, Dios es uno y es perfecto. El 0, Dios es uno, es perfecto y no tiene ni principio ni fin. Y el último 0, en total, el mensaje es el siguiente. Dios es el uno, Dios es único, no hay otro Dios y Él es perfecto. No tiene ni principio ni fin, Él es eterno. Y el último 0 significa, y solo Él puede multiplicarte. ¿Por qué el 0 habla de lo infinito que es Dios y al mismo tiempo el 0 en la Biblia es multiplicación? Porque usted agarra el 1 y el 1 es 1, pero le pone el 0 y el 1 se transforma en 10. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Hoy nosotros sumamos 0 más 0 y es 0. Pero si aparece el 1, porque Dios es 1 y es perfecto, tu 0 más 0 se va a convertir en 100. Eso es el nuevo nacimiento. Nosotros somos 0 más 0, pero si aparece el 1, ahí viene la multiplicación.